6 años a tu lado. Gestiona Radio. Te contamos la economía en primera persona. Las 8:01 de la tarde, hora menos en Canarias. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Con Rubén Gil. Pues así ha venido el día, vamos a analizarlo desde ahora y hasta las 9 en nuestro comité de dirección. ¿Qué tal está Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto es lo que se llama el Día de la Liberación Fiscal, que este día es un año antes, este año es un día antes, ya voy a ser un año antes, 30 de junio. Hasta el 30 de junio trabajamos los españoles de media para pagar impuestos. Esto mucho o poco. Es muchísimo, es una barbaridad. Hay que tener en cuenta que quien genera riqueza es la economía real, y la economía real, nos guste o no, es el sector privado. Entonces, lo que necesitamos es que empresas y familias tengamos más dinero disponible y lo tengamos antes para que consumamos, invirtamos y la economía tire para arriba, y si no, pues ahorremos, como hacen los alemanes y los japoneses, que son unas economías vistas por un español bastante extrañas, porque en lugar de invertir y consumir ahorran. Pero bueno, lo bueno es que el ahorro al final genera inversión a largo plazo y además genera inversión en activos fijos, por decirlo de alguna manera, o activos fijos de alto valor. Que el dinero esté en el erario público, y lo digo con todos mis respetos y con todo mi cariño, no genera riqueza, o es muy difícil ver de qué manera genera riqueza si no realiza una serie de inversiones directas. Pero bueno, digamos que esto es una guerra. Yo es que soy muy capitalista, ya lo sabes, Rubén, entonces mi punto de vista pues no ha sido tradicionalmente el que han tenido pues muchos gobiernos en Europa en general, y Obama en Estados Unidos tampoco. Pero vamos, yo lo tengo clarísimo. Para que una economía funcione, quien tiene que tener dinero son las familias y las empresas, y tienen que gastarlo y tienen que invertirlo. Lo que pasa es que no es la cosa para ahorrar. Luego hablaremos de los tipos de interés y de la banca, pero esos tipos bajos afectan también al ahorro. Precisamente, si el Banco Central Europeo ha tirado los tipos de interés, precisamente para incentivar el gasto, y para incentivar la inversión, y para desincentivar el ahorro. Eso tiene sentido en un periodo de tiempo limitado, cuando llevamos mucho tiempo, e insisto, yo lo he dicho muchas veces, yo como español doy gracias a Dios todos los días de que Mario Draghi esté ahí y de que sea italiano, porque claro, lo que sucede, y lo ha dicho en un inglés clarísimo, el presidente de BBVA, a la larga a los bancos les hace papilla, porque les reduce muchísimo sus márgenes. Además, esto es una cosa que hablo con muchísima gente, y aquello de la banca siempre gana, es así hasta cierto punto, porque claro, si tú lo que vendes es dinero, y el precio del dinero o el valor del dinero es cero, pues las posibilidades que tienes de ganar dinero vendiendo dinero es muy difícil, y sobre todo es poco sostenible en el largo plazo. Lo estaba comentando el presidente de BBVA. Claro, cuando tienes que estar pagando depósitos, pues es complicado cuando el precio del dinero es cero. Es una situación muy compleja. Lo que sucede es que en la eurozona necesitamos tipos de interés bajos para que las familias consuman y para que las empresas se lancen a inversiones, pero a la vez mantener esta política durante un tiempo muy largo en banca de consumo, que es donde somos fuertes los españoles, o mejor dicho, nuestros bancos, genera una serie de desajustes muy grandes, y ahí es donde está el reto. También es cierto que habrá más de un oyente que dirá fenomenal, pero es que les hemos estado dando una pasta al 0% durante muchos años, y el que piensa así, pues también tiene su parte de razón. También es verdad que en el caso de BBVA, digo, oiga, el único banco en España, junto con el Santander, que es que hasta donde yo sé ni siquiera he necesitado avales del Banco de España, dice, oiga, pues tiene sentido que Ignacio González, de una manera pues más o menos educada, esté diciendo, deme un poquito de tregua porque me está triturando el margen. Hablamos de la banca, de todo lo que ha dicho el rey, de los riesgos, no es el Brexit, sobre todo para el Santander, pero por cerrar este tema de impuestos, Juan, ayer contábamos aquí ese informe de una universidad europea que decía que las clases medias son las que más impuestos pagan. Eso nos lleva a las declaraciones del presidente de BlackRock la semana pasada, que decía que entendía el malestar de la clase media porque era la que los gobiernos habían crujido. Aquí en España estamos viendo si hay margen o no para bajar impuestos. Escuchamos ahora al ministro de Guindos. Tal y como está la cosa con esas amenazas de Bruselas, de no habrá sanción si se cumple el déficit, no habrá más margen
que decía ayer Moscovici, ¿podemos estar pensando de verdad en bajar impuestos? Vamos a ver, yo aquí quería decir dos cosas. Respecto a Moscovici, este señor es francés. Francia ha incumplido el déficit 11 veces. Es el campeón mundial del Colacao, como dirías tú, en el cumplimiento del déficit. Ese sí, es el campeón del Colacao, bueno, del Nesquik, porque esta gente Colacao no tiene buen gusto de tomar. Vale. Con todos mis respetos por Francia, que es un país al que tengo muchísimo cariño, y además tú ya sabes que a su primer ministro le tengo todavía más cariño. De hecho, cuando quiera se puede venir por aquí, seguro que se le ocurre cosas muy interesantes. Sí. Dicho esto, el decir y tú más, que es una cosa de que criticamos mucho en España a los políticos, tampoco soluciona el tema. El déficit hay que tenerlo controlado, pero yo creo que lo más importante ahora mismo es dinamizar la economía todo lo posible y lo más rápido posible. Bajar impuestos no es que sea posible, es que es absolutamente necesario. Lo que sucede es que seguramente lo que habrá que reducir es gasto. Y esto es una cosa que con Ignacio Ruiz Jarabo lo hemos hablado 1000 veces. Sí. Habría que revisar muy bien, además que esto creo que debería hacerlo uno independiente, qué líneas de gasto se rebaja. Y estoy seguro... Hay que llegar a 8.000 millones, ¿eh? Bueno, pues yo estoy seguro que si nos sentamos 5... Es más, yo no estoy en ese grupo. Si se sientan 5... y se me ocurren 5 personas en concreto. 5 a los que no hubiera que votar luego. Correcto. Eso también coincidimos. Ese sí, exacto, muy importante. Estoy seguro que contarían una serie de líneas de gasto para ahorrar esos 8.000 millones sin que afectásemos, voy a decir, en nada a los servicios sociales que están recibiendo la gran mayoría de los españoles. Estoy convencido. Otra cosa es que hubiera una serie de grupos a los que este tipo de recortes no les hiciera mucho tilín. Pero bueno, yo insisto, estoy de acuerdo más esto, Juan Pablo Calzado lo ha dicho 1000 veces, estoy de acuerdo con él. El déficit hay que controlarlo. Lo que sucede es que para controlar el déficit yo haría 2 cosas. La primera, reducir emisiones de deuda pública, que ya estamos por encima del 100%, además todo lo hemos dicho 1000 veces. Yo cada vez que el gobierno decía, hemos emitido, y aquello era una fiesta, yo, no, vamos a ver, no. Lo de que nos den hipotecas no es bueno. Esto no tiene ningún sentido. Pero es como Aznar, ¿no? Cualquier país que se mete en una deuda pública del 100% entra en una espiral un poco difícil de salir. Sí, bueno, si Aznar ha dicho un poco difícil de salir, ha sido muy sutil. Se metió en un problema muy gordo. Aznar dijo problema. O sea, pero muy gordo, porque claro, la gente me dice, no, pero es que Japón está de 200%. Digo, ya, fenomenal, pero es que Japón es la tercera economía mundial y tiene una industria brutal, que por desgracia nosotros no tenemos. Estados Unidos, ya bueno, pues que Estados Unidos es la primera economía mundial y se les va a estar financiando prácticamente sin edie o hasta que el gobierno chino se canse. No sé qué ocurrirá antes. O hasta que la economía china gripe ya del todo, que eso yo creo que ocurrirá eso antes de que se canse el gobierno chino. No podemos comparar nuestra economía, y yo soy muy español, y estoy muy orgulloso de ser español y de nuestro país. No podemos comparar nuestra economía y la relevancia que tiene con otras economías como puede ser pues, la de Reino Unido, o la de Francia, o la de Japón, o la de Estados Unidos. Uno de los motivos por los cuales España era un país muy atractivo durante el boom, aparte del boom, era porque teníamos unas instituciones o unas finanzas públicas que estaban muy bien gestionadas y muy balanceadas. Luego se nos ocurrieron grandísimas ideas como el Plan E y demás que hicieron que aquello se desmadrara. Y luego es verdad que este gobierno ha emitido menos deuda que la anterior, o esta última legislatura, bueno, la anterior a esta quiero decir, que ni siquiera ha empezado, pero la parte más relevante yo creo que tenemos que hacer es, vamos a seguir creciendo y vamos a controlar emisiones de deuda. Y si para eso hay que controlar gasto público, pues gastemos gasto público. Y si para eso hay que hacer ajustes, que yo sé que al señor de Guindos no le gusta nada, y estoy de acuerdo con él porque no vende, pues habrá que hacer una serie de ajustes. No tiene mayor historia. Y yo también, si fuera el señor de Guindos, que personalmente me gustaría ver qué conversaciones tiene con Moscovici, porque estoy seguro que le debe dar bastante duro, sí. Le diría, mira, señor Moscovici, es usted muy amable, pero a mí no me va a usted dar lecciones cuando su país, cuando además este hombre ha estado metido en diferentes gobiernos, ha incumplido 11 veces. Entonces, bueno, pues, en fin. Así está la cosa. Y mientras tanto, los españoles, dice un estudio de Constanza Business and Protocol School, que nos va a contar Juan Lago, gastan 283 euros, redondeando, en cerveza al año. Vemos una media de 76 litros. Que esto que hablo de siempre, cuando preguntamos un informe de esto, es mucho o poco, en función de si lo comparamos con qué. ¿Qué datos salen en este estudio, Juan? Pues está bastante bien. En consumo por habitante somos el quinto país del mundo que más bebe en litros por habitante. Estamos, pues son 76 litros por habitante,
que para que nos hagamos una idea, nos estamos bebiendo cada español 378 cañas al año. Yo creo que está bastante bien. 178 cañas al año. Sí, está bastante bien. O 229 latas. También entra un poquito más. También lo hemos sacado en latas. Está bastante bien, insisto. Somos los quintos consumidores en consumo por habitante del mundo. Y bueno, en gasto es una pasada. En gasto estamos en los 13.160 millones de euros, que es un 1,3% del PIB. O sea, un 1,3% del PIB nos lo bebemos en cerveza. Sí. Lo cual, bueno, pues explica seguramente, porque muchos extranjeros me dicen, ¿y cómo en España aguantáis sin revueltas con más de un 20% de paro? Digo, bueno, pues aquí he encontrado este estudio que explica parte del motivo. Claro, nos bebemos 1,3% del PIB en cerveza, pues esto hace que tengamos más alegría. La verdad es que es una pasada, suponemos el 3,4% de todo lo que se gasta en cerveza en el mundo. También. En un país de 46 millones de habitantes. Eso puede tener buena culpa también el turismo, ¿no? Tiene muy buena culpa el turismo, vamos, sin lugar a dudas, sobre todo porque recibimos mucho turista centroeuropeo, bueno, en general todo el mundo, ¿no? Pero centroeuropeo, también norteamericano, y alemanes, irlandeses, británicos, norteamericanos, canadienses, pues tienen el buen gusto también de beber cerveza. Y también hay que tener en cuenta que la cerveza que hay en España, al igual que pasaba con el estudio que sacamos en vino, tenemos una cerveza muy buena, sobre todo la cerveza rubia. De hecho, como me dice un amigo mío danés, la rubia española es la gran desconocida. ¿Oh, sí? Sí. Siempre hemos sido más de morenas aquí. Sí, pero vamos, a mí un danés me dice, la rubia española es la gran desconocida. Y bueno, tenemos cervezas muy buenas y las tenemos a un precio pues muy asequible. Somos el tercer fabricante de cerveza de Europa y se bebe mucha cerveza el que viene, y en España el español también es de cañitas. Entonces, bueno, pues a mí me parece que está fenomenal. Yo la verdad es que me ha sorprendido mucho ver que durante la crisis hemos seguido manteniendo el consumo. Hay costumbres que no hay que perder nunca. Y la previsión pues es de tirar hacia arriba. ¿Y todos los españoles bebemos y gastamos la misma cerveza, Juan? No, hay diferencias. A ver, en gasto por habitante, donde más gastamos en cerveza es en Madrid, Valencia, Cataluña, Baleares y en Canarias. Y esto tiene una explicación o dos explicaciones muy claras. La primera es que en el caso de Madrid, Valencia y Cataluña son las tres comunidades más pobladas después de Andalucía, y además son tres comunidades que la renta por habitante es más elevada que la media nacional. Por lo tanto, digamos que hay más tendencia a salir o a gastar en general. Luego, además, hay que tener en cuenta que tanto Valencia como Cataluña, sobre todo Baleares y Canarias, son comunidades autónomas que reciben un volumen de turista enorme. De hecho, sacamos un cálculo y quise sacar el cálculo de cuál es la ratio turista nacional en Baleares, y es de 7-1. Entonces, bueno, pues claro, estos turistas que vienen también consumen, por fortuna. Estoy seguro que si preguntamos a cualquiera en Baleares, les gustaría que consumieran más y de una manera más civilizada. En Cataluña estoy seguro que nos dirían lo mismo, pero bueno, consumen mucho, beben mucha cerveza y eso impacta. Y en el caso de Canarias es clarísimo el impacto que tiene el turista. En el caso de Madrid también recibe mucho turismo, extranjero y también nacional, pero es que tanto el extranjero que viene a Madrid como el nacional que viene a Madrid es de cañas. Entonces, pues eso también influye, ¿no? Y digamos que es lo que lo demuestra. En el caso de Madrid, pues estamos por encima de los 300 euros al año en cerveza, que está bastante bien, es una cifra bastante decente. Yo recuerdo que en relojes no llegábamos en España a los 20 euros. No comprábamos ni uno al año. Pues te digo, entonces, bueno, pues el tema caña nos gusta más que el tema relojes. Ya. Salvador Molina, presidente de Ecofin, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy borracho de información sobre la cerveza. ¿Cuánto aporta usted a este estudio? No, yo estoy absolutamente alineado a que el concepto que de alguna manera dispara el consumo es factor turístico. De hecho, como decía Juan, prácticamente las grandes zonas esponja, chupadoras o absorbentes de la cerveza tienen que ver con las comunidades autónomas más costeras y más insulares, donde un mayor número de consumidores británicos y alemanes se concentra en sus costas, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, la climatología. Además, todas estas son comunidades costeras, donde el calor y la época estival dura más que en el resto de la España continental. Por lo tanto, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y los dos archipiélagos es lógico que estén encabezando este consumo, porque, digamos, durante más tiempo apetece más beber un producto frío, que es como se bebe la cerveza en España, a diferencia de algún otro país, y mientras que si dijéramos la España húmeda, la España que pasa mayor
parte del año bajo una estacionalidad de climatología adversa, pues esta seguramente se refugie más en otras bebidas que tengan una graduación un poquito mayor o que tengan esa tradición vitivinícola, como es toda la zona de Rioja, de la Ribera del Duero, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, quizás esa costumbre se amortigue más un poco por ahí. Y por último, y por hacer una gracia también, es decir, me encanta que tengamos tan alto nivel de consumo de cerveza, porque hay otros países que lo tienen es de whisky, de ginebras y de otras bebidas espirituosas. Entonces, bueno, pues esto no hace daño a nadie, ¿no? Vamos a hablar de la banca, que le están haciendo mucho daño los tipos bajos de interés, y no puede ser más claro, y el presidente del BBVA, pero antes, porque inauguraba ese encuentro financiero el rey. ¿Qué os ha parecido que le haya pedido con tanta claridad y delante de los banqueros al sector financiero que sea más transparente? Me parece correcto. De hecho, gran parte de los problemas que hemos tenido, bueno, no ha sido tanto por tema de transparencia, que también me parece correcto. Yo creo que ha sido el sector que más ayudas ha recibido en España. También es verdad que los banqueros que estaban hoy con el rey son los que quedan, que son los que hicieron las cosas como Dios manda. Entonces, hace bien en comentarlo. También es verdad que yo creo que ha sido la primera oportunidad que ha tenido el rey actual de decirlo, ¿no? O por lo menos de decirlo a este foro. Pero bueno, yo creo que comentar esto a bancos como sería el Banco Santander o BBVA o inclusive Bankinter, en el caso de Bankinter, hasta donde yo sé, todo lo que ha necesitado ha sido un aval del Banco de España, y eso fue en el año 2010-2011, cuando España en sí mismo estaba al borde del colapso. Que esto yo creo que hay gente que no lo recuerda, pero es que estuvimos al borde del colapso como país. Me parece bien. Me ha gustado muchísimo la intervención de Ana Patricia Botín respecto al Brexit, al posicionamiento del banco en el Reino Unido. Además creo que tiene sentido. Si es la cuarta parte de lo que está haciendo el banco, hay que quedarse en Reino Unido. Pero tiene sentido decir, señores, creo que están ustedes mejor y nosotros también, si el Reino Unido sigue en la Unión Europea y la Unión Europea también. Y estoy completamente de acuerdo con lo que ha hecho Francisco González de BBVA. Unos tipos de interés tan bajos durante tanto tiempo a los bancos comerciales les están haciendo papilla. Pero insisto, claro, también es verdad que el Banco Central Europeo puede decir, ya bueno, pero es que hemos estado dando dinero al 0%, que luego ese dinero, gran parte, ha sido invertido en deuda soberana en lugar de en la economía real durante mucho tiempo. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con las intervenciones de estos tres en concreto, que son del rey de Ana Patricia Botín y de Francisco González, que son las que he escuchado. Creo que lo que hace falta en los bancos es más transparencia, que yo creo que es importante. Lo que hace falta es una buena gestión. Lo que ha pasado en España es que los bancos que lo han pasado mal han sido bancos que estaban gestionados por personas que yo prefiero pensar que tenían buena fe. Es evidente que en algunos casos no ha sido el caso, pero lo que seguro que no tenían era conocimiento de cómo gestionar una entidad financiera que tiene que dar créditos, que yo creo que ahí es donde ha estado el problema. Respecto a transparencia, ya termino con esto, respecto a la transparencia del sistema financiero español, también otra cosa que hace falta es que los inspectores del Banco de España, que lo he dicho muchas veces, en mi opinión creo que son de los 3 o 5 mejores que hay a nivel mundial, no solo puedan hacer su trabajo, sino que cuando lo hacen, alguien les escuche y tome las medidas que tiene que tomar. Porque claro, si tenemos un gobernador del Banco de España que hace caso omiso, o que no se lee, o hace como si no se lee lo que están diciendo los inspectores del Banco de España, pues puede servir de muy poco tener transparencia, y puede servir de muy poco tener unos inspectores tan bien preparados y que hacen su trabajo bien, si luego no se adoptan medidas que en principio habría que tomar, o por lo menos una serie de precauciones. Bueno, yo en primer lugar lo que querría decir es que el rey no podía decir otra cosa que la que dijo. Es más, creo que debería haber añadido un sector más. Y me explico. Todos los españoles le confiamos el dinero a 2 sectores. Y esos 2 sectores están colapsando los banquillos de la judicatura española. El primer sector es el sector público, al que le damos el dinero a todos los españoles para que nos lo gestione. Y prácticamente no hay una comunidad o un ayuntamiento de España que no tenga pleito abierto contra sus administradores públicos. Y el segundo sector básico al que los españoles le entregamos el dinero es al sector bancario, al que le pedimos que nos los guarde y nos lo atesore.
y también hay un gran número de exgestores de entidades bancarias y cajas de ahorro que están sentados en los tribunales por un gobierno desleal, por una gestión desleal, ¿no? En algunos casos fraudulenta incluso. Bueno, es lógico que ante un perfil bancario este mensaje no pueda no decirlo el rey. Está en su obligación, está en su contrato con el resto de los españoles y por lo tanto debe de decirlo, yo diría que incluso de una manera más intensiva. Y bueno, debería aprovechar también para decir el otro mensaje. El otro sector que se queda con el dinero de los españoles para gestionarlo es el sector público. Y ahí también han sido muy ineficientes los gestores a los que todos los españoles hemos votado o que indirectamente a los que hemos votado les han asignado esas responsabilidades. Por lo tanto, no es que esté con el rey, es que creo que se ha quedado corto y está en su obligación el hacerlo. Por lo tanto, alabo que el rey lo haya hecho, pero creo que está en su obligación y que se ha quedado incluso corto. Lo de los tipos, ¿qué solución tiene? Eso va a depender solamente de lo que diga el Banco Central Europeo. Es que es muy difícil. Es que el Banco Central Europeo aquí lo tiene muy difícil. También es verdad que es que ha llegado un punto en el que parece que el que tiene que salvar los muebles aquí es el Banco Central Europeo, como si los gobiernos de cada país no tuvieran nada que decir o nada que hacer. También tú sabes es que yo a Mario Draghi le tengo un cariño muy especial. Es muy complicado porque hay que mantener tipos de interés bajos, no sé si tan bajos como los que tenemos, pero hay que mantenerlos para que las economías crezcan, porque es que hay que dinamizar la economía y para eso el acceso al dinero tiene que ser fácil y tiene que ser barato. Eso lo que genera es que si se mantiene en el largo plazo, los bancos, sobre todo bancos de consumos, que son los que financian la economía real, a familias y a pymes, pues lo pasen mal con márgenes tan estrechos. Pero es que yo me temo que no hay otra salida, y lo digo como accionista de varios bancos. Es decir, es que no, me temo que hoy por hoy no hay otra. Yo si fuera Mario Draghi, en este momento, por lo menos este año, no me atrevería a subir tipos de interés, ni aunque me lo pidiera un alemán en el alemán más teutónico que me lo puedan decir. Porque no creo que sea lo adecuado en este momento, pero para economías, no solo para la española. Es que a la economía francesa tampoco le interesa, a la economía italiana tampoco le interesa, a la economía austríaca con la que tienen liada ahora mismo tampoco les interesa. Es decir, economías, digamos, como más tradicionalmente solventes o que tenían menos necesidades de insuflar liquidez o directamente, vamos a decirlo claro, de meter pasta en el sistema, es que también están necesitando ahora tipos de interés bajos. Y no queda otra. Además, el problema es que antes competíamos más países entre nosotros. Con la zona euro, pues eso se ha acabado y básicamente estamos compitiendo, me refiero a la zona euro en cuanto a atracción de capitales, como pues con Estados Unidos y con Japón. Vamos a poner con China si eso, pues por meterlos. Pero vamos. Y claro, si tienen tipos de interés por los suelos, si tú los subes de repente, es muy complicado. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que es muy difícil que un único banco central pueda tomar decisiones tan a la ligera. Porque además nos hemos acostumbrado, bueno, es que ahora un 3% es un tipo de interés altísimo. Vamos, yo esto se lo cuentas a mi abuela y seguro que se partía de risa. Nos hemos acostumbrado a dinero súper barato durante tanto tiempo que cambiar esa tendencia yo la veo muy, muy complicada. Es decir, me temo que los bancos van a tener que encontrar otras maneras o de generar ingresos, o van a tener que ser conscientes de que van a tener que tardar más tiempo en generar esos márgenes. No sé, es muy difícil. Lo que estoy diciendo se dice súper fácil, pero si yo fuera consejero de un banco diría, guay, Juan Lago, me parece fenomenal, pero ahora vienes aquí y me explicas cómo lo hacemos, porque es complicado. Fusionándose, por ejemplo, Molina, que les ha pedido hoy de nuevo la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, a los bancos, sobre todo medianos y pequeños, a fusionarse. Ya, ese es un mantra repetido año a año, mes a mes, día a día. Cuando no sabes qué hacer, fusiónate. Es que no tengo ni... fusiónate. Es que deberíais de darme... Fusiónate. Es como un mantra, es decir, la solución mágica. Si tú te fusionas, obtienes plusvalías, yo te concedo no sé qué, la nueva contabilidad te permite además... Bueno, hay 80.000 razones que permiten de alguna manera licencias fiscales y licencias contables que permiten, si quieres, amortiguar el golpe o retrasar el golpe. Pero la realidad es que si una entidad es solvente, y si no es solvente, o que la cierren o que vendan los activos y los liquiden y los absorba otro. Pero nada, la palabra no es fusión, la palabra es absorción, la palabra es venta, la palabra es liquidación.
y se usa demasiado con bastante alegría el tema de fusión como una solución mágica, cuando en realidad no lo es, y digamos, la ronda de fusiones a las que hemos estado sometidos como opción de salvación del sistema financiero español y del sistema financiero europeo, porque lo mismo ha pasado en el Reino Unido, ha pasado en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Italia, en otros muchos países, pues no es una solución ad infinitum, ¿no? No se puede estar apelando siempre a este mantra. En algún momento hay que coger el toro por los cuernos y decir, esta entidad, no, esta entidad que la absorba Menganito, esta entidad, pues que se fusionen a 7 o que se liquiden a 7. Entonces, yo creo que hay que tomar la responsabilidad de tomar decisiones, y tomar decisiones a veces son incómodas, a veces no son políticamente correctas, a veces va contra el mercado o contra los votantes, pero hay que tomarlas, ¿no? Y no es una situación de seguir manteniendo ese discurso hasta el infinito. Si hay que hacer fusiones en el marco del sistema monetario europeo, en fusiones transnacionales que aporten valor, que seguramente hagan perder empleo, y esas ya no son políticamente correctas, que seguramente obliga a perder en algún caso la nacionalidad de esa institución que se fusiona con otra transnacional, y eso tampoco es popularmente agradable. Y por lo tanto, como no se está hablando de esas fusiones que son las que se necesitan, sino de las otras, las del maquillaje, las del mantenello y no enmendallo, el de retrasar el problema, pues yo no soy favorable a ese tipo de discurso, ¿no? Yo seguro con Salvador, y para decir una cosa más, lo de decir que la solución al sistema financiero es que se fusionen es como si dijéramos a todos los españoles o a cualquier europeo o a cualquier ciudadano: hay que casarse porque tiene ventajas fiscales. Vamos a ver. Si yo creo que hay que casarse cuando, en general, todas las condiciones y circunstancias hacen ver que el matrimonio pues es una operación interesante para las dos partes. Y que incluso engendre hijos, pero... Además. Pero, pero si es solo por ventajas fiscales, pues quizás es mejor ser ineficiente desde el punto de vista fiscal y seguir teniendo cierta independencia para otras cosas. Y respecto, un ejemplo muy bueno, lo comentaba Salvador, es a mí las fusiones frías a mí me encantaron. Esto fue brutal. Lo de la fusión fría, digo, madre mía, esto a mí me sonaba además como a científico ruso chungo de los años 60. Vamos a ver, cuando tú coges dos trozos de algo malo, yo esto lo ponía siempre el ejemplo. Cuando yo era pequeño iba a veranear a Galicia e iba a veranear al monte, y me acuerdo, pues allá había vacas que hacían unas cacas enormes. Si tú coges dos cacas descomunales de grandes y las juntas, no tienes algo bonito y que huela bien. Tienes una caca mucho más grande. Pues si cogemos dos bancos que están hechos papilla y los juntamos, vamos a tener otro banco que está bastante peor que los otros dos juntos. Y el ejemplo está en lo que ha sucedido con todas estas fusiones frías que se han hecho en España, que creaban monstruos que al final, en el caso de Bankia, por ejemplo, ha tenido que ser rescatado con una línea de crédito que nos ha tenido que dar la Unión Europea. En el caso de Bankia fue que una de esas cacas de vaca asturiana que dices, la metiste en una cesta de manzanas. Y lo que eran manzanas peor. Se convierte también en la misma caca del principio, ¿no? Es que son cosas, o sea, siento explicar de una manera tan bruta, pero muchas veces digo, voy a decir esto de una manera que no entienda todo el mundo. Hay fusiones que tienen sentido y hay otras que no tienen ningún sentido. En el caso de Bélgica, con Dexia se hizo algo parecido. O sea, un banco que estaba hecho polvo lo juntaron con otro que había sobrevivido y claro, aquello fue... Se lo cepillaron y diga, claro. Pero si es que esto no tiene ningún sentido. Y luego el tema del Brexit, que decía a Botín, que van a seguir Santander en Reino Unido, pase lo que pase, y salga el referéndum que salga de ese referéndum, aunque sería bueno, dicho, que sigamos todos juntos. Acaba de mantener, por cierto, Fitch el rating de Santander UK en A mayúscula con perspectiva positiva. ¿Hay que seguir allí pase lo que pase, Molina? Es mejor estar allí que estar aquí. Me explico. Desde el punto de vista de negocio bancario, es mejor plaza Londres, banca de inversión, banca privada, incluso negocio tradicional retail, etcétera. Es mucho mejor plaza. Entonces, ¿por qué renunciar a la parte buena del bombón y comerte la parte que no te gusta, ¿no? Esto es como coger la magdalena, le das el mordisco a la parte de arriba y te dejas la de abajo. Tendría sentido, pero dices, no, me como la de abajo
y la buena, la apetecible, que es la de arriba, se la dejo a otro. No tiene sentido. Ni por abanderamiento ni por nada. Entonces, yo entiendo que cualquier entidad que esté en Londres, que esté participando de las bonanzas de la City londinense, pues no tenga ninguna intención de dejarla. Es más, incluso a Telefónica le está pasando un poco esto con el intento de vender O2. Sí. Al final parece que hay una cierta complacencia en no haber vendido O2 y mantenerla. No dejarte atrás, ¿no? Es un mercado que tiene mayor potencial de crecimiento, de rentabilidad, etcétera, que el mercado continental europeo. Por lo tanto, no creo que nadie renuncie al Reino Unido, ¿no? Vamos, yo me quedaba. Pero lo tengo, si fuera Santander me quedaba. ¿Y si fueras Telefónica? Si fuera Telefónica me quedaba. También. O sea, diría, ay, qué pena que no hemos podido vender O2. Pero vamos. Pero empiezo de cero. Sí, pero me lo quedaba, yo lo tengo clarísimo. Pero es más, estoy seguro que en el Santander nadie se ha planteado lo de nos vamos. O sea, no. O sea, el nos vamos, yo creo que no lo ha dicho nadie. Si no, no se van de Brasil con la que está cayendo tampoco. Pero a ver, lo bueno que tiene el Reino Unido, lo malo que tiene es que como mercado maduro que es aburrido porque no vas a tener crecimientos del 10%. Claro, lo bueno que tiene es que es un mercado muy maduro, hay una serie de productos que sabes más o menos lo que va a suceder, y es que Londres es la segunda plaza financiera más importante del mundo. Y del punto de vista financiero es la más innovadora en productos, tanto en mercado de inversión como en mercado asegurador, como en esa efervescencia fintech, como en otros muchos ámbitos. Hablando de fintech, vienes de IFEMA y de un evento fintech. Sí. Ahora me cuentas cosas. Muy bien. Y uno de los competidores que decía Francisco González que hay que tener la vista puesta para la banca es Google, que tiene noticia en Francia. Enseguida vamos a hablar de todo esto. Nos quedan 19 minutos para llegar a las 9, a las 8 en Canarias, recta final de este comité de dirección, de este martes 24 de mayo, con Juan Lago, con Salvador Molina. Noticia, por cierto, de los mercados. Competencia del visto bueno a la OPA de Slim por FCC, sin condiciones. Así que esa operación que sale finalmente adelante. Mercados que han visto hoy como el IBEX 35 en la sesión número 100 de 2016. Lo ha celebrado con la mayor subida del mes de mayo, un 2,34%. Ha recuperado el selectivo español. Mañana abre en los 8.918 puntos. Hablemos de fintech, Salvador Molina. ¿De dónde vienes? Muy buenas. Pues hoy está prácticamente todo el día en IFEMA, en el pabellón 8, en la primera edición de la Digital Enterprise Show, que es un intento por generar una feria en el entorno de la economía digital potente en Madrid, un poco competitiva con la de Barcelona de movilidad, y que de alguna manera proyecte también algunos contenidos que son ahora mismo disruptivos, ¿no? Y Foro Ecofin colaboraba dentro de los 3 días, en la jornada de hoy, en aquella línea del Congreso que tenía que ver con temas de fintech. Y dentro de esa colaboración hemos estado hablando de modelos de banca, de nueva banca, pues con entidades bancarias como Renta 4, como Banco Sabadell, como otras entidades, y también con los consultores que están soportando esa tecnología, ¿no? Tipo Microsoft, Accenture, etcétera. Entonces, dentro de ese diálogo, pues he estado sacando un poco la bola de cristal y viendo qué es lo que se está haciendo de manera poco eficiente en algunas entidades, porque se creen que lo de transformación digital significa meter tecnología y canales tecnológicos que hagan un modelo low cost, que ahorren costes y cierren oficinas, y otras entidades que tenían una visión más clara de cultura digital, donde lo importante era el servicio, la relación con el cliente, el ahorro de coste en la gestión interna de la organización a través de herramientas digitales, pero que efectivamente era un nuevo modelo de entender al cliente, relacionarse con el cliente y de no perder oportunidades, sobre todo con el mundo Google, con el mundo Apple, con esos grandes players que están en las redes y que en cualquier momento, igual que Amazon te monta una red logística de productos tangibles, pues te monta una red logística de servicios financieros menos tangibles, pero con la misma eficiencia y eficacia que la plataforma que ya tienen absolutamente testada. Ese es el miedo en la banca, más que al fenómeno fintech respecto a startups, que son, yo las defino como pequeñas pirañas que dan mordisquitos pequeños que hacen daño, pero un conjunto de pirañas al final no acaba de matar a ninguna entidad. Pero evidentemente el día que un Amazon o un Google ponga en el mercado una banca online con todo el potencial y conocimiento de cliente que tiene, pues sí puede hundir la banca, ¿no? ¿Os dais cuenta que das una patada y sale un problema para la banca? Mires para dónde mires. Si no son los tipos, es el Brexit,
si no es la competencia de nuevos actores, si no es la transformación digital. Hay una segunda cosa interesante que ha pasado hoy a las 4 de la tarde, y es que se ha puesto en marcha una fundación para la innovación financiera y la economía digital, impulsada por Foro Ecofin, pero con distintos players, con distintos actores. Uno que aporta mucho conocimiento es Dictum Abogados, y lo que quiere ser es un poco el cerebro, la masa gris que genere sostenibilidad al sistema. Toda la innovación financiera, todo el ecosistema fintech está sometido como a dos grandes presiones, ¿no? Uno tiene que ver con el exceso de regulación sobre el canal financiero, Es otro problema. que ahoga el que nazcan siquiera las fintech en el mundo continental, no solo en España, sino en todo el continente europeo, por el tipo de derecho que tenemos. Y por otra parte, la brecha con Reino Unido, que desde el 1 de enero de este año pues ha generado excepcionalidad para el desarrollo de fintech, el que cuando una entidad bancaria no apruebe una operación de crédito esté obligada a mandárselo al canal fintech a través de las plataformas de crowdfunding y otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ante ese panorama de que hay que crear un ecosistema, pero hay que echar raíces, y por otra parte hay que generar interconexiones, pues se ha creado esta Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital que respalda a Fundación, pues distintos organismos que tienen que ver con la ética, la sostenibilidad, etcétera, como el Observatorio de Ética en los Negocios y otras entidades, pero que también Foro Ecofin la está impulsando, y la presentamos con carácter internacional a las 4 de la tarde dentro de este evento, ¿no? A las 4 de la tarde llevaban 11 horas investigando la sede de Google en París. Allá a las 5 de la mañana se han presentado 100 agentes en el marco de una investigación por supuesta evasión fiscal. Le pide el fisco 1.600 millones de euros en impuestos sin pagar juego. Todo Google. Bueno, yo iba a decir esto Google y esto de Francia, iba a decir. Pero en Europa le tienen ganas a Google, Tiene muchas ganas y... A ver, yo esto con todos mis respetos a las autoridades francesas. Yo no digo que no haya indicios. Pero también es verdad que la avidez impositiva de Francia como Estado es, pues, desde el siglo XVIII, que hicieron la revolución, inclusive anterior, porque de hecho la revolución se produjo porque los impuestos que estaban metiendo a los burgueses, el rey, era, entre otras cosas, eran muy elevados. Es cuando menos revisable. Si ha habido fraude, pues habrá que meterles el rejón, y si tienen que pagar 1.200 millones, pues que los paguen. No soy accionista de Google, eso también a mí hace que tengan que pagar los 1.200 millones no me preocupa. Pero bueno, yo lo revisaría bien. Yo tengo mis dudas, prefiero dudar. Estoy convencido de que Google tiene un departamento legal que hace las cosas como Dios manda. Yo es que prefiero pensar bien. Sobre todo de una empresa, una empresa de la talla de Google, me refiero como empresa, ¿no? Yo creo que es una compañía que ha demostrado muchas cosas. Yo no creo que se vayan a meter en este follón para que luego le puedan meter un rejón de 1.200 millones. Pero oye, si se han metido en este follón y están haciendo evasión fiscal, pues bueno, habrá que llegar a un acuerdo. Yo intuyo que parte de lo que pasa es que seguramente la sede europea la tienen en Irlanda, están pagando un 10%, y entonces los franceses quieren cobrar un 30%. Eso seguramente sea parte del problema. Pero igual hay más, ¿eh? O sea, igual han estado haciendo ingeniería financiera, y bueno, si ese fuera el caso, pues que lo revisen. Yo insisto, yo a priori tengo mis dudas, pero bueno, estoy convencido que Francia tiene policías y tiene expertos en este tema que saben lo que están haciendo, y que si tienen indicios. Tampoco veo a Francia un país como para entrar en Google así a las 5 de la mañana de a ver qué encontramos. Quiero decir, que estoy casi seguro que algo tenían, se han dicho allez-y, ¿sabes? Imagino. Pero vamos, no sé. Prefiero pensar, pero yo espero que se quede en nada, y ya está. Y si hay, pues habrá que pagar. Si es que no tiene más. Yo insisto, lo de no ser accionista y no tener firma en Google me tiene bastante relajado a este respecto. Yo creo que, bueno, sobrevolando al tema concreto de Google y el asalto a la Bastilla y estas cosas que hayan podido pasar esta mañana. Ha sido parecido, Con independencia de eso, que realmente daría para una serie de televisión, o por lo menos para
para un culebrón. Yo es que lo de entrar a las 5 de la mañana, digo, ¿por qué a las 5? Había gente ahí, no sé, tenían indicios de que iban a... Cambio horario, igual estaban trabajando. No. Ten en cuenta que a las 5 de la mañana todavía hay actividad en Estados Unidos. Igual estaban, no sé. No lo sé. Bueno, yo lo que iba a decir es que más allá de la casuística Google, es verdad que se está produciendo una efervescencia, no solo por los no solo por los papeles de Panamá y otras situaciones de esta investigación de grandes datos, de Big Data que se está haciendo por determinadas clubs de prensa internacional, ¿no? Sino en general hay un cierto movimiento en los últimos años contra todo el fenómeno offshore, ¿no? Contra todo el fenómeno de paraísos fiscales y la identificación de situaciones similares a la de paraísos fiscales, por no ofender a nadie, dentro de la Unión Europea. Que en general más del 50% de los paraísos fiscales del mundo sean propiedad del Reino Unido, estén abanderados bajo la corona británica, pues es escandaloso, pero que países como Luxemburgo, con prácticas bilaterales de acuerdos con grandes multinacionales, hayan hecho determinadas excepcionalidades pactadas entre un gobierno soberano, miembro de la Unión Europea, y empresas multinacionales no europeas, pues realmente produce situaciones de escándalo. Más allá de ese fenómeno de la lucha contra los paraísos fiscales, contra el fenómeno offshore, sean países o sean islas, hay un segundo movimiento y es el intento de intentar de alguna manera regularizar la fiscalidad dentro de Europa, es decir, que no existan ni paraísos ni tampoco determinadas ventajas enormemente desequilibradas, ¿no? Es lo que decías tú un poco de por qué hay tanta multinacional, digamos, de economía limpia que está instalada en Irlanda, pues porque durante bastantes años, para generar empleo en Irlanda, se le permitió que la fiscalidad estuviera por los suelos a fin de atraer empleo a una economía que estaba con las características de una insularidad y por lo tanto la logística de productos fabricados allí pues era inviable. Luego había que fomentar el desarrollo de economía que no necesitara de esa logística de productos, de fabricación, Bueno, quizás ha llegado un momento en que la Unión Europea debería resetear todo esto y debería hacer una legislación más regular, una gestión más eficiente, igual que hace una gestión monetaria a través del Banco Central Europeo, pues debería hacer una gestión fiscal a través de la Comisión Europea, ¿no? Ese debate yo creo que es muy profundo dentro de los lobbies de Bruselas, dentro de determinados países que quieren evitar, sobre todo economías grandes como la francesa, que quieren evitar que otros países más pequeños y vecinos como Luxemburgo o Irlanda le generen esta desestabilidad, este desequilibrio, esta fuga de capital, de empresas y de impuestos. Yo, desde el punto de vista de España, que además tenemos una fiscalidad más similar a la de Francia que a la de Irlanda, a la de Luxemburgo, me parece bien, egoístamente me parece bien. Ahora cuento un par de cosas de última hora. Antes, Fran Gregoris, ¿qué traen los económicos digitales hasta la hora de la tarde? Pues comenzamos con expansión. El IBEX firma su mayor subida en mes y medio y recupera los 8.900, es el titular principal. Y luego también se hace eco de las declaraciones de Francisco González. Los tipos en negativo nos están matando a los bancos, ha dicho hoy en ese evento que ha congregado a la banca. Luego Coca-Cola European Partners cotizará en la bolsa española el próximo 2 de junio. En cuanto a 5 días, la troika se resquebraja por las exigencias del FMI, es el titular principal. Hace referencia a la reunión del Eurogrupo en la que, por cierto, según la televisión estatal griega, ya hay acuerdo y ya se ha autorizado el pago de esos 10.300 millones del tercer rescate a Grecia. Eso sí, le pide, por supuesto, condiciones para recibir ese dinero. Habrá que estar atentos también a ver qué pasa con la deuda, a ver si hay alivio o no. En cuanto a 5 días también se hace eco de las declaraciones de González, los tipos negativos nos están matando, y en El Economista los principales temas que llevan su portada es esa encuesta del Instituto Nacional de Estadística que dice que el 13% de los hogares no llega a fin de mes. Se pregunta en qué comunidades hay más hogares con dificultades en este sentido y cuánto ingresan neto de media las personas de cada región de España, cuántas familias se pueden ir de vacaciones, un reportaje que lleva en su portada. Y luego el empleo no basta, España gasta en pensiones el doble que en 2003, otro de los informes
que lleva el economista en su portada. Y en cuanto a últimas horas, ha dimitido finalmente el consejero delegado de Unicredit. Se comentaba estos días que Federico Guizzoni podía salir hoy después de la reunión de accionistas que se celebra hoy en Unicredit. Ha acordado su dimisión con el Consejo de Administración después de casi 6 años en el cargo. Y por otro lado, HL ha pedido concurso voluntario para su concesionaria de cercanías Móstoles Navalcarnero. El grupo constructor acusó en junio del año pasado, recordamos, a la Comunidad de Madrid de incumplimiento de contrato y le pidió una indemnización de 369 millones de euros. Así que, pues, finalmente OHL ha decidido tirar por el camino del medio. Pues esa es la última que voy a contar, así que ya la ha contado Fran Gregoris perfectamente, no la cuento yo. Hasta mañana, Fran. Hasta mañana, Rubén. Aquí con las concesionarias tenemos un problema, pero eso será otro día. Queda para mucho. Adiós, Juan Lago. Hasta luego. Adiós, Salvador Molina. Feliz semana. Feliz semana. A descansar. Nos vamos con Víctor Neva, Fernando de la Fuente, que han estado en el control de sonido. Se quedan con Daniel Hernández y Alfierre. Mañana estaremos desde Alcobendas, a partir de las 6 de la tarde, para tomar el pulso al día, para hablar de la economía de esa ciudad, de las empresas, una de las ciudades donde más empresas hay de toda España. Y hay 5 del IBEX 35 que tienen su sede en Alcobendas. Hasta allí nos vamos a ir mañana. Hasta entonces, que descansen y que sean felices.